En la iglesia de los Descalzos, otro de los monumentos que se conservan todavía en nuestra ciudad, nos encontramos un pequeño ejemplo de lo que eran las iglesias conventuales, monasteriales, dependientes en este caso de una de las órdenes religiosas que llegaron a la ciudad en el siglo XVI bajo el beneplácito de Felipe II. En concreto, hablamos de la Orden de los Mercedarios Descalzos. Los mercedarios llegaron al amparo de la Real Colegiata de San Isidoro y solicitaron los terrenos anexos a las propias huertas de la colegiata. En esos terrenos anexos construyeron dicha iglesia, la iglesia de los Descalzos, en dos momentos. Un primer momento con una iglesia construida en torno al siglo XVII y un segundo momento más o menos a finales del siglo XVIII. La primera iglesia sufre un incendio, es destruida y como pasa en otras iglesias de nuestra ciudad, como San Francisco o otros enclaves, pues tiene que ser nuevamente reconstruida. En este caso es el maestro de obras, Francisco de Rivas, quien se va a encargar de dirigir las obras de reconstrucción de la propia iglesia. Una iglesia de nave única, de crucero y cabecera recta, que contaba en su interior con un retablo perdido actualmente y que fue obra de los maestros de los Valladolid. Pedro y Manuel de Valladolid, por cierto, Pedro de Valladolid tenía su taller en la cercana casona de Puerta Castillo y fueron los encargados de llevar a cabo la ejecución y ornamentación del altar mayor dedicado, por supuesto, al santo patrón. El que la Orden de los Mercedarios Descalzos tuviera precisamente este tipo de iglesia aquí venía condicionada por toda una estructura en la que el convento contaba también con dependencias del propio claustro, dependencias dedicadas a las cocinas, a las despensas y por supuesto unas grandes huertas. Esas huertas fueron muy problemáticas, causaron numerosos problemas entre el cabildo isidoriano y entre los miembros de la Orden de los Mercedarios Descalzos. ¿Por qué? Porque siempre existía una enorme pugna entre el paso de las aguas en la ciudad. Las aguas de la ciudad de León han marcado importantes pugnas entre los impulsores de la Orden Descalza y el propio cabildo isidoriano, para poder regar esas tierras y para poder, evidentemente, obtener sus frutos. En esta imagen vemos cómo era el trazado que existía hasta precisamente llegar a la propia iglesia de los Descalzos que estamos viendo justo aquí. Este paseo, que era el paseo del Espolón, tenía o contaba a la izquierda, como estáis viendo en la imagen, con toda una serie, lo veis ahí mucho con mayor detalle, con una serie de canalizaciones exteriores que tenían aproximadamente 1 metro de altura, que era a través del cual se distribuía y llegaba el agua al arca principal. De la propia iglesia, en esta otra fotografía, podemos ver el aspecto externo, el aspecto exterior, cómo ese tipo de enladrillado, esa disposición a panderete de los ladrillos y esa tipología de iglesia de nave única, de cabecera recta, tan característica, se encontraba anexada a las dependencias del castillo. Del castillo hablaremos en otra ocasión porque también es otro testimonio muy importante en la ciudad. Aquí vemos una imagen de los años 70, antes de la restauración que sufre como dependencias de la sede del Archivo Histórico Provincial, y en el interior, como veis en esta otra imagen, momentos previos había sido destinada a iglesia parroquial, todavía se conservaba algún ejemplo, como veis aquí, de piezas de mobiliario litúrgico y no quedaba nada del propio retablo mayor. En estos momentos, tras ser utilizada como iglesia parroquial, pasa a utilizarse como dependencias del Archivo Histórico Provincial. Actualmente, una serie de metros lineales y de ampliación de metros lineales en diferentes estanterías autoportantes soportan la cantidad de documentación que alberga la propia iglesia. Y aquí estáis viendo la dependencia aneja, que actualmente es el Instituto Legio Séptima. Esta dependencia aneja formaba parte de lo que era la estructura originaria del propio convento de los Mercedarios Descalzos. Muy reformada, evidentemente, dedicada lógicamente a esa labor educacional. Y aquí veis otra imagen del coro alto de la iglesia antes de que fuera dedicado a la iglesia parroquial. En concreto, tras ser el lugar de Ateneo,
pasa a ser sede provisional de la Facultad de Veterinaria. Estamos viendo la parte superior, en ella incluso se depositaron algunos de la propia librería, aquí veis detalles de la propia librería en la Iglesia de los Descalzos, de la sede de la propia Facultad de Veterinaria, y había también modelos al natural de algunas de las especies equinas utilizadas para los estudios de veterinaria hasta la construcción de la actual Facultad de Veterinaria. Sin lugar a dudas, es un espacio en el que podemos ver la historia viva de nuestra ciudad, tanto monumental, histórica, cultural y académica, por la que han pasado generaciones y generaciones de leoneses. Una historia viva más de nuestro patrimonio leonés.